Vengeance will be mine! I'm ready! Además de ser consideradas franquicias rivales por ser los máximos exponentes del género de pelea, este par comparte características más allá de solo ser los personajes más populares y emblemas de su universo. Ambos perderían a su familia a manos de un ente oscuro, ambos serían vistos como guerreros excepcionales para los villanos y planeaban usarlo para sus propósitos, iniciarían su historia buscando venganza por su familia, ambos tendrían una fuerte rivalidad con un peleador similar, pero también un fuerte sentimiento de camaradería, su travesía se transformaría en una lucha por causas más nobles ayudando a otros a proteger su mundo de diferentes amenazas, tuvieron como aliado y guía a un longevo peleador, ambos tuvieron un joven estudiante al que le heredaría las técnicas y habilidades de sus disciplinas, y unas cuantas cosas más. Así que para no extender más esta introducción hay que dar unas cuantas aclaraciones. Lo más importante que tengo que decir es que tomaremos todo el material canónico de las historias de ambos versos, así como lo pueden ser guías oficiales y demás material oficial respecto a sus líneas de tiempo. Y para que quede más claro, el canon de Street Fighter se compone de los juegos principales, desde el primer Street Fighter salido en el año de 1987 hasta el último título salido en el 2023, en pantalla están viendo de mejor forma los títulos a los que me refiero. Esto quita de la mesa a cualquier otro juego, refiriéndome principalmente a los crossovers como Marvel vs Capcom, Street Fighter vs Tekken y más. Esto porque no son considerados como parte de la historia de los juegos, así que descarten cosas como Ryu escalando de Spider-Man o Jin Kazama. De igual forma el material visto en páginas no son considerados canónicos por Capcom, por lo que nada de lo visto ahí se tomará en cuenta para el análisis. En el caso de Mortal Kombat es muy similar, puesto a que la mayoría de los juegos pertenecen al canon de la franquicia, exceptuando spin-offs como Fuerzas Especiales o Shaolin Monks. Evidentemente los crossovers y apariciones en otros videojuegos no son considerados canónicos para la historia principal de los juegos, siendo que ninguno tuvo impacto alguno posterior a su salida como debería de haberlo tenido de haber sido canon. Todas son versiones diferentes que aquí no tienen lugar. Un caso conocido de Mortal Kombat son las líneas de tiempo originales, siendo dos denominadas línea de Midway y línea de NetherRealm, usualmente se separa ambas líneas cuando se habla del poder cuando la verdad, este no debería ser el caso. Es verdad que tras el mensaje del Raiden oscuro al pasado muchos eventos no ocurrieron, pero ignoramos que a fin de cuentas los personajes siguen siendo los mismos, y que si bien ciertas demostraciones no pasaron en la nueva línea, no implica que en ella no puedan hacerlas, repito, son los mismos personajes, con las mismas capacidades y mismos atributos con los que entraron al torneo del primer juego, así que no veo por qué no considerar ciertas hazañas de la primera línea temporal sabiendo que podrían replicarla de igual forma, es más, incluso en los últimos juegos dieron bastante a entender que sus versiones más maduras ostentan un nivel de poder mayor que sus versiones de su primer torneo, teniendo más validez dicho scaling. Para buena suerte, varios cómics de Mortal Kombat son canónicos, refiriéndome especialmente a los cómics con el sello de Midway y los últimos cómics creados por DC Comics, los cómics de Malibu y Trama Editorial son los únicos que no son canónicos en ninguna de las líneas temporales, por lo que no se considerarán. Y como ya me extendí demasiado, solo queda decir que todo se analizará respetando la personalidad de ambos personajes. Ahora sí, sin más que comentar, podemos empezar. Alto ahí, no detengan la música. Maximal, ¿qué haces aquí? Deberías estar reviviendo tu canal en lugar de invadir este. Ajá, en otro momento tal vez, y no finjas sorpresa. ¿De qué cosa? Si ya subí el vídeo de tu... No, tómalo como un favor, vengo por el material que estás planeando usar. No intentes disimular lo pedazo de... Sí, ya, guías y eso, no lo olvido, te iba a dar respectivo. Guárdatelos, lo que quiero es compartirlos. Entonces deberías haberlo hecho hace tiempo, no ahora. Si medio material me lo debes. También tú retrasaste este vídeo por todo un año. ¿Querías un buen video o no? Ya tenía un plan para este vídeo.
Te consta Tu que era lo intervención mejor para también este ha unido video, varios tanto para proyectos, una entretener como trilogía para de ofrecer un perfecta, análisis. ahora Podemos solo empezar. Es completa, mejor opción demasiado que disparejo simplemente para dejar poder las mantener cosas el e interpretar. Ryu, el considerado mejor peleador del mundo, el caminante de un camino sin fin, el rey de la colina, el guerrero errante y demás sobrenombres. Para volverse el icono y héroe que todos conocemos, Ryu tuvo que pasar por varios obstáculos y momentos tensos definieron su vida. Abandonado a su merced y sin aparente recuerdo de sus padres, el destino de Ryu pintaba trágico al quedar solo en el frío y la hambruna. Es aquí que como un rayo de esperanza aparecería un viejo maestro que lo salvaría de ese lamentable escenario. Ese maestro lo conoceríamos como Gouken. Gouken le dio cobijo y comida al pequeño Ryu, y más temprano que tarde Gouken tomaría a este bajo su tutela en el arte de Lansatsuken, pero más que volverlo su estudiante, se volvió su hijo. La vida de maestro y estudiante daría un gran cambio cuando a la entrada de su dojo aparecería un viejo amigo de Gouken. El patriarca de la familia Master se presentó solicitándole un gran favor a su amigo, que disciplinara a su descarriado hijo Ken Masters, favor que Gouken aceptó consiguiendo que Ryu y Ken crecieran como hermanos y aprendiendo actividades y valores uno del otro. Tras varios años de enseñanzas y prácticas, Gouken consideró que ya no tenía nada más que mostrarles a sus estudiantes, notificándoles que era hora de que partieran del dojo para que cada uno buscara su camino. Ken regresó a su hogar, mientras que Ryu siguió el camino de las artes marciales, decidido a ser el mejor del mundo, oportunidad que se le presentaría al entrar al primer torneo World Warrior, donde los mejores peleadores del mundo lucharían para llevarse el título, no sin antes derrotar al mejor, Sagat. Tras vencer a todos sus contendientes, Ryu pudo pelear con Sagat, pero las habilidades de Sagat abrumaron a Ryu, sintiendo la derrota cerca. Es aquí donde Ryu entraría en contacto con una energía maligna que desconocía. El Satsui no Ado había esperado en su interior, dándole el impulso que necesitaba para ganar sin importar nada, incluyendo la vida del rival. Ryu venció a Sagat casi matándolo, pero había ganado y llevándose el título, y cuando regresó a su hogar para mostrarle a su padre que era el mejor del mundo, se encontró con un horrible escenario. Gouken, su maestro y padre, había sido asesinado por quien fue su hermano, Akuma, y decidido a cobrar venganza. Ryu buscaría hacerlo pagar por la muerte de Gouken, pero no sabía que Akuma lo vigilaba, que por derrotar a Sagat sería acosado por una organización criminal, que se haría de una gran popularidad e incluso tendría una fuerte lucha interna con aquella energía que poco a poco parecía carcomerlo por dentro. Damas y caballeros, la leyenda de Ryu ha iniciado. Siendo este por lejos su mejor apartado, Ryu tiene demostraciones impresionantes. Incluso podemos destacar bastante la vez que le hizo una enorme herida en el pecho a Sagat, siendo que otros personajes como Adon podían igualarlo, tipo que podía reventar cabezas de estatuas de golpes randoms. Con el despertar del Satsui no Ado, con su mera aura, Ryu consiguió crear un pequeño sismo perfectamente perceptible a decenas de metros a la redonda. Si esto solo pudo hacerlo con su presencia, imaginen con qué potencia podía golpear. Entrenando con el ermitaño Oro, una de sus pruebas consistía en poner a prueba la fuerza y resistencia de Ryu sometiendo su cuerpo al peso de una gigantesca roca cuyo tamaño llegaba a doblar el suyo. Durante los acontecimientos de Street Fighter 4, Ryu destruiría la máquina del Proyecto Blesse, cuyo tamaño abarcaba gran parte del espacio en el que se encontraba. Ya sea con un golpe, o poderoso Hadouken, en cualquiera de ambos casos Ryu se tanqueó la explosión resultante. Ryu ha luchado varias veces con Chun-Li, considerándola una peleadora al nivel, cosa relevante porque Chun-Li puede parar autos en seco, pero sobre todo con su Kikoken a plena potencia, podía crear gigantescos cráteres de gran ancho y profundidad, de igual forma tanqueándose dicho ataque.
Eventualmente la brecha de poder entre Chun-Li y Ryu sería más notoria, con Ryu estando unos niveles por encima. Sí, ya, dejemos las hazañas de relleno a un lado, hora de poner sobre la mesa las mejores demostraciones del guerrero errante. Durante los acontecimientos de la saga Alpha, ocurren varias demostraciones significativas entre luchas y finales para nuestro personaje. Verán, sabemos que Ryu enfrentó a la bestia verde, blanca, personaje caracterizado por su poderosa energía eléctrica. Fuimos testigos del verdadero poder de estas descargas al sobrecargar la base militar de Bison, la cual terminó detonando de tal manera que cubrió gran parte de un bosque y moviendo las nubes del cielo. Pero lejos de solo mencionar como referente al aire la sección de un bosque, como dato exacto tenemos el dato de que extrayendo la energía de Ryu con el Psycho Drive, este sería capaz de devastar la capital del país donde ocurre el juego, que sería Bangkok. Bison estaba asombrado por el poder de Ryu, que no es cualquier cosa, puesto a que Bison en términos de poder tenía el suficiente como para sostener islas artificiales, dejando en claro que Ryu sobrepasaba este nivel. En esta misma saga, tuvimos el primer enfrentamiento de Ryu y Akuma. Ryu pudo derrotarlo, para seguidamente ver cómo Akuma destruía la isla en la que ambos se encontraban, y como estas islas no existen, no tenemos datos exactos, pero tan solo miren esta imagen, claramente se ven que tenían un tamaño bastante grande. Este tipo de hazañas son muy comunes en la franquicia, incluso en los finales de Street Fighter 3, vemos como peleadores inferiores a Ryu y otros como por ejemplo Necro, ya podían soportar sin problema alguno la destrucción de la isla de Jill sin tanto problema. Ya mencionando a Jill, este era capaz de abrir el mar Mediterráneo con un gesto de su mano, al mero estilo de Moisés. Que bueno, para no marearlos con tanto cálculo, esta hazaña de igual forma podría catalogarse como una nivel isla, y presumiblemente Jill escalando a más al ser solo una ínfima parte de todo su poder. Canónicamente, fue Alex el peleador encargado de derrotar a Jill, bastante impresionante, sí, más sin embargo Alex se vio superado con amplitud por Ryu, demostrando que incluso Ryu hubiera sido más que un digno rival para Jill. Esta hazaña tiene aún más peso considerando que antes de Jill, Ryu luchó contra otro gigante, un bioandroide llamado Zed cuyo poder provenía de un reactor de ki que era descrito como algo más poderoso que una bomba nuclear. El mismo androide se jactaba de que el poder albergado en dicho reactor era capaz de darle poder a todo el mundo, implicando que la energía de este reactor era superior a las mayores cargas de energía creadas por la humanidad, habiendo varios megatones de diferencia. Para mayor sorpresa y mejor referencia del poder de este reactor, el bioandroide Zed fue creado con los datos e información de los peleadores de la saga, dándole un poder mayor a la media de personajes. Personajes como Birdie y Balrog, cuyo final de Alpha es el más explícito al remarcar que sobrevivieron a la masiva explosión de la base de Shadaloo. Genetro y demás peleadores, capaces de soportar la destrucción de islas completas, como Honda, el cual destruyó un gran meteorito y soporta dicha destrucción, y la mejor demostración entre estos ejemplos, superior a Cammy White, la cual explícitamente se menciona que puede destruir un país ella sola. Con esta salvajada de poder, Zed debería ser imparable, más sin embargo, vería su fin a manos de Ryu y el Satsui no Ado del que tanto quería aprovecharse, haciendo que Ryu indirectamente venciera a todo un plantel de personajes y escale de todas sus hazañas. Por cierto, ¿recuerdan la máquina mencionada al principio? Sorpresa, ese era el reactor de ki de Zed, por lo que más directa no podía ser esa hazaña. De forma consistente, Karin Kansuki posee una técnica denominada Ruler's Stallion-Han, la cual puede abrumar a sus oponentes en un rango de 12.000 kilómetros con una serenidad ridícula. Por más fuerte y hábil que sea Karin, esta se ha visto superada por más ni menos que por la joven discípula de Ryu, Sakura Kazugano, que como ya están intuyendo, la misma está a varias ligas de distancia de su maestro, marcando aún más la diferencia entre Ryu y la media de peleadores. Esto aún no termina, aún falta hablar del que hasta el momento ha sido su mejor rival, Akuma. Es Akuma el poseedor de las mejores demostraciones de poder en el verso, por ejemplo, Akuma tenía la fuerza para partir a Ayers Rock. Con solo su onda de poder creó un poderoso destello que se extendió hasta los cielos, separando las nubes y reduciendo hectáreas completas de bosque a un campo de hojas y astillas.
En pantalla están viendo el cálculo estimado de energía necesaria para la realización de esta devastación por si los mata la curiosidad. Por lejos la mejor hazaña de Akuma de estos años, fue el cómo derrotó a Bison en su primera aparición con un movimiento fulminante. A que no, que esto sufrió un retcon, no importa, porque la derrota de Bison siguió siendo igual de explícita. Tomen de referencia la hazaña de Kami de poder destruir un país, algo muy contundente, pero siendo superada por personajes como Chun-Li, pero ambas siendo insignificantes para Bison. Él se encuentra a ligas de diferencia de ambas, incluso mostrando que solo bastaba un golpe para dejar a Chun-Li en el hospital, y Akuma hizo lo propio con el mismo Bison que, como vimos, pudo ser igual, o hasta peor. En el tercer choque entre Ryu y Akuma, la influencia del Satsui no Ado en Ryu le daría un poder con el que equilibraría más la balanza, pero sacrificando su control. Es especialmente impresionante porque se recalca que Ryu usa este poder de manera más descontrolada que Akuma, dejándose corromper por un poder mayor. Akuma lograría acceder a un poder superior, despertando su forma Oni. En sus únicas hazañas Oni, despertó un volcán y seguidamente lo destruyó, sí, alucinante. Antes de su forma definitiva tomada por el Satsui no Ado. Oni, Akuma toma la forma conocida como Shin Akuma, no habrá tenido muchas apariciones, pero pocas le bastaron para demostrar lo poderoso que es. Es en este estado que Akuma realiza la hazaña más conocida de Street Fighter, que es aquella donde destruye un meteorito que amenazaba el planeta. Que sí, esta viñeta fue realizada por la editorial de cómics de Udon, pero más que estar relacionado a los cómics que sacó esta editorial, se relaciona más con el juego de Capcom Fighting Evolution, que une a los títulos más conocidos de peleas de Capcom, que de por sí comparten universo, así como lo escuchan. Street Fighter comparte universo con otras franquicias como Darkstalkers, e incluso yéndonos más allá, Street Fighter parece compartir universo con franquicias como Fatal Fury y The King of Fighter, esto siendo canonizado en los últimos juegos de los universos, relatando que aquel tan increíble crossover canónicamente ocurrió y que curiosamente, Shin Akuma también hace acto de presencia como jefe final. Así que sí, bastante válida la hazaña de Akuma reduciendo un gigantesco meteorito. Para nuestra suerte, podemos estimar el tamaño con un cálculo de píxeles, comparándolo con la Tierra y con los datos obtenidos, podemos suponer las dimensiones aproximadas del meteorito. Suponiendo su forma podemos obtener su volumen, y considerando la densidad del material, finalmente tenemos la masa total del meteorito. Aquí hay un pequeño problema, y esa es la velocidad a la que caía el meteorito, puesto que son varios factores a considerar para asignar cierta velocidad, pero considerando la altura a la que presumiblemente se encontraba, utilizaremos la velocidad mínima a la que caen los meteoritos, que es a una de 11.000 metros por segundo. Lo único que queda es hacer un cálculo simple de energía cinética con la fórmula que ven en pantalla, teniendo como resultado una cantidad ingente de julios, pero que si los transformamos a otro valor, nos da un resultado de 11 exatones de poder. No sería la única demostración de esta magnitud, existieron las lunas negras, satélites masivos perfectamente visibles desde la Tierra. El objetivo de las lunas negras, recolectar emociones negativas que canalizarían en el Psycho Drive de Bison con el que éste lograría aumentar su poder, con el poder concentrado de las lunas negras en Bison, y señalando varias veces que este era la cúspide del poder de Bison, un Ryu que recientemente había dominado por completo el Satsui no Ado, lograría lo que por un momento se consideró imposible, derrotar al titán en el que Bison se había convertido. Hay que decir que una sola luna tenía el potencial de arrasar con ciudades enteras, imaginen la combinación de todas ellas, serían capaces de arrasar con toda la superficie terrestre con un solo disparo concentrado. Sí, Ryu derrotó y destruyó a alguien que podía destruir la superficie de la Tierra, o al menos una buena parte de ella. En el que ha sido el último enfrentamiento de Ryu y Akuma hasta la fecha, con Ryu siendo capaz de dominar y usar a plenitud el poder del Satsui no Ado, y con Akuma, cuyo poder actual se describe como superior al de su forma Oni, Ryu caería nuevamente ante Akuma, pero este último lo reconocería como su último rival digno. Hoy, Ryu logró alcanzar su etapa más poderosa al alcanzar la madurez y paz, logrando dominar por completo el Satsui no Ado y rompiendo sus propios límites y buscando nuevos siendo más poderoso que antes. La prueba es Luke,
quien Ryu describe como un igual a su versión joven y a quien no le cuesta derrotar. Así que considerando que un Ryu joven podía igualar seres nivel Isla País y cuyo poder fue aumentando con el paso de los años, con el dominio del Satsui no Ado e incluso la evolución de sus rivales, quizás sea quedarme algo corto, pero mínimamente Ryu en su estado de maestro debería doblar el nivel de su versión más joven, pasando de 11 hexatones a 22 hexatones de poder, incluso a más. Las demostraciones de velocidad de Ryu son bastante interesantes, y lo digo en serio. En la ficha oficial de Evil Ryu se menciona que tiene la capacidad de esquivar balas. Esto no es algo único de esta versión, recordemos que Ryu escala de personajes como Charlie Nash, personaje que puede reaccionar al Sonic Boom de Guile y atrapar dicho ataque, ataques que como su nombre lo dice y guías confirman, son ataques que rompen la barrera del sonido. Ryu debería superar a Yuri Han, la cual se vio capaz de desviar un proyectil de una patada sin siquiera despeinarse. Ryu bajo una leve influencia del Satsui no Ado, se vio capaz de alcanzar velocidades FTE, al desaparecer de la vista de Viper, moverse varios metros y asestarle un golpe, más impresionante considerando que Viper también cuenta con una reacción muy buena. Desde sus primeros años Ryu ostentaría una velocidad monstruosa, al poder seguirle el ritmo a Sagat, que según un relato del personaje, este recorrería una distancia de al menos 100 metros. Sagat se hallaba en la cima de una estatua de la altura antes mencionada, desvaneciéndose de un momento al otro solo para aparecer detrás de la persona que lo observaba. Esta hazaña también tiene un cálculo que nos marca una increíble velocidad de desplazamiento para el campeón del Muay Thai. En pantalla lo están viendo, pero es poco a comparación de lo que nos falta por mencionar. Una hazaña de velocidad conocida en este verso es la famosa demostración de Bison, teniendo una reacción y velocidad similar a disparo satelital de su Psycho Drive, y cuya velocidad en resumen se ha calculado como velocidad Mach 5633, una velocidad masivamente hipersónica. Y como pueden ir intuyendo, hay personajes que han podido interceptar a Bison a esta velocidad como Ken, pero vamos, Ryu ha sido quien más veces ha derrotado a Bison, incluso este potenciado por un poder Psycho más fuerte, dudar este scaling sería ridículo. En la reciente entrega existe la mecánica de la intervención de maestros, un movimiento en el que tu maestro responde a tu llamado para asistirte en combate. Lo interesante de este movimiento es que los maestros para responder a tu llamado abandonarán todo lo que estén haciendo en donde quiera que estén para ir donde quiera que estés. Con esa premisa se plantean muchas posibilidades, desde recorrer cuadras, ciudades, valles o incluso distancias continentales. Debes de estar jodiendo. Que no es mentira, esto es oficial. La mejor demostración que podemos resaltar viene de otro personaje, ese personaje es Jill. Jill, aparte de ser el jefe más difícil de vencer, este cuenta con la habilidad de atacar con haces de luz. Canónicamente, fue Alex quien derrotaría a Jill, sobreponiéndose al dios y a sus ataques, pero incluso antes de que este fuera el final canónico, se entendía que había sido Akuma quien había derrotado a Jill, sobrepasando sus ataques. Fuera el primero o segundo escenario, Ryu enfrentó a ambos posteriormente. Con Akuma los resultados ya los comentamos, pero con Axel, Ryu pudo derrotarlo sin mayor inconveniente, marcando cierta superioridad. Entonces si pensamos que Axel pudo derrotar a Jill, mínimamente igualando la velocidad de sus ataques, Ryu en su estado base debería ser el doble de rápido que Axel al derrotarlo sin mucha complicación. Sabemos que el Satsui no Ado aumenta los stats de Ryu, por lo que bajó su flujo y como Evil Ryu, Ryu fácilmente pudo doblar su velocidad, siendo 4 veces más rápido que la luz. Y por último, ya siendo todo un maestro, años entrenando y con el dominio absoluto del Satsui no Ado, Ryu doblaría su poder como mínimo, alcanzando una velocidad 8 veces superior a la de la luz, puede que incluso más, unas 10 veces, pero lo dicho. Una velocidad FTL. Para un gran guerrero, una estamina igual de grande. Desde el simple hecho de que ha recorrido el mundo enteramente a pie, atravesando valles, desiertos y ciudades en extensos viajes de días o semanas sin que su cuerpo y habilidades se vean mermadas por sus extensos recorridos es de admirar.
En sus incontables viajes, Ryu ha tenido la suerte de entrenar su cuerpo, sometiéndolo a grandes desafíos y rompiendo siempre sus límites para dominar sus combates. Incluso Ryu ha entrenado su mente y espíritu principalmente tras la agresiva influencia que el Satsui no Ado tenía sobre él, logrando finalmente dominarlo por completo, no dejándose debilitar por él. Es un luchador bastante competitivo, puesto a que para él, el lugar o las condiciones no son excusas para no tener un buen combate. Recordemos su participación en los torneos mundiales, aguantando lucha tras lucha, no importa si son breves encuentros o prolongadas contiendas, Ryu ha aguantado hasta el final, incluso con el desgaste que pudieron haber traído luchas anteriores. Recordemos que el Satsui no Ado le ha dado el impulso a Ryu para luchar aun cuando parecía todo perdido. Ahora con este completamente dominado, Ryu aumenta su energía y estamina a un gran nivel, permitiéndole seguir luchando pese a las múltiples complicaciones que se le suelen presentar, como temperaturas extremas, descargas eléctricas, estando bajo una fuerte presión, explosiones, corrupción y un largo etcétera. De hecho, una de las mejores demostraciones de Ryu y también la más conocida es aquella en la que a pesar de las constantes descargas eléctricas, intenso dolor e intentos de lobotomizarlo de la máquina de Bison, Ryu se resistía a rendirse ante esta máquina por un periodo de tiempo entendido de días. Piénsenlo, aquel joven Ryu atormentado por el Satsui no Ado podía luchar contra toda esta tortura, ahora siendo más experimentado, con mucho entrenamiento físico y mental, y encima con el Satsui no Ado dominado, la durabilidad de Ryu sería con gran margen de diferencia mucho mejor que antes. Claro que es impresionante la durabilidad de Ryu, pero aún se puede ver afectado por algunos aspectos, como el hecho de que aún tiene necesidades básicas que cubrir y los típicos problemas presentes por cierta cantidad y tipo de daño. Aún así, no deberíamos llamarlo problema, vamos, es Ryu, él vive para luchar. Este es el aspecto más interesante para analizar de Ryu, su increíble habilidad marcial. Desde que Ryu era pequeño fue disciplinado por el maestro Gouken en el Ansatsuken, un estilo mortal debido a que su naturaleza es con intención de acabar con la vida del rival. Es a partir de este estilo que Ryu buscó evolucionar su forma de pelear. En sus primeros viajes alrededor del mundo, Ryu aprendería estilos y técnicas que anexaría al suyo, como golpes de karate, llaves de judo y técnicas de taekwondo. Es estos primeros años en los que Ryu logró vencer a Sagat. No hablo de aquella vez donde el Satsui no Ado intervino, no, Ryu y Sagat tuvieron su revancha donde el gigante cayó ante el caminante. Bastante destacable considerando que Sagat no solo ostentaba el título del rey del Muay Thai, sino también campeón del mundo. Ryu ha sido señalado como el mejor y más completo peleador del universo de Street Fighter, lo que de una lo pone por encima de personajes como Karin Kanzuki, quien además de tener conocimientos en los ya mencionados karate, judo y taekwondo, también se mencionan aikido, sambo, tai chi, shaolin kung fu, topojutsu, baguazan, etc. En diferentes medios se le reconoce como Sien Dan y 8Q. Dan y Q indican el grado de habilidades en artes marciales, habilidades ya demostradas por Karin, pero como pueden intuir, Karin ha sido igualada o superada por Sakura, la cual se encuentra a varias ligas por debajo de su maestro. Recordemos al Yo Androide Set, el cual fue hecho con las técnicas marciales y demás datos de los mejores peleadores del mundo, significando que el estilo de Set se componía de los conocimientos y técnicas de varios personajes del roster de Street Fighter, como por ejemplo Chun-Li, la cual tiene un amplio conocimiento en varias artes marciales chinas. Vega, el ninja español, quien aprendió ninjutsu, destacando mucho por su estilo con una garra metálica, movimientos ágiles y veloces, y estilo de combate aéreo. El combate griego de Marisa, el boxeo de Balrog, el sumo de Honda, el kung fu de Pei Lon, y un largo, pero largo etcétera. Básicamente Ryu venció a alguien que luchaba con un estilo compuesto de varias artes marciales de parte de peleadores expertos, gran sorpresa, pero previsible considerando que Ryu ha viajado por el mundo, justamente anexando estilos y técnicas a su forma de pelear, y Ryu ha enfrentado a gran cantidad de artistas marciales, desde soldados hasta luchadores.
El conocimiento de Ryu le ha permitido leer a sus oponentes, sabiendo cuáles serán sus siguientes movimientos, teniendo ventajas muy grandes en combate. El entrenamiento en el arte de Lanzatsuken le proporcionó una profunda comprensión del ki energía de combate, así logró dominar ataques enérgicos y otras maniobras como el Hadouken, el Shoryuken y el Tatsumaki Senpukiaku o patada tornado. Después de la muerte de Gouken, Ryu fortaleció su cuerpo y espíritu para crear ataques más poderosos. Se menciona que el ki es producto del entrenamiento y la autodisciplina, la cima de la destreza marcial alcanzada por pocos peleadores que trascendieron lo natural. Esto conecta a todas las técnicas o energías naturales como el Psycho Power, el Satsui no Ado, el Yoga, Soul Power, etc. La habilidad de Ryu es tan buena que resultan ser incopiables, siendo capaz de vencer dobles suyos con facilidad, pese a técnicamente tener el mismo conocimiento que Ryu. Ni siquiera Menat, un personaje capaz de ver el futuro, puede afirmar su victoria sobre Ryu, puesto a que este combate de manera impredecible. Ryu no es de tener pupilos, siendo el único caso a destacar Sakura, quien siguió a Ryu en parte de su travesía con el fin de aprender artes marciales con él y vieran que también le enseñó en poco rato que después pudo compararse con Karin Kanzuki, cuyas habilidades marciales ya fueron mencionadas anteriormente. Esto solo demuestra no solo lo impresionante del estilo de Ryu, sino también lo buen maestro que es. Fruto de todos sus viajes alrededor del mundo, Ryu ha desarrollado un gran intelecto en otros campos aparte de las artes marciales. Ryu cuenta que a todo lugar al que ha ido, se ha visto interesado en la historia y cultura de cada sitio que ha visitado, la comida, el arte, la música, la arquitectura, las artes marciales por supuesto. Ryu tiene una gran fascinación sobre estos temas, de igual forma llevándose elementos de estos para su propio desarrollo. Ryu ha aprendido varios idiomas, esto lo consiguió simplemente escuchando a los locales y asociando palabras, así consiguió comunicarse con las personas de cada lugar. Además, practica mucho artes como la meditación y el yoga, disciplinas no solo físicas, sino también mentales y espirituales. Estas han ayudado a Ryu en su travesía y lucha a lo largo de los años, ayudándole sobre todo a controlar el Satsui no Ado y transformándose en un peleador completo. Siendo quizá el apartado más esperado, las habilidades de Ryu son las siguientes. Manipulación del ki. La habilidad más conocida es poder crear ataques enérgicos para ayudarse en sus luchas. Mediante este, Ryu tiene un abanico de ataques impresionante, puesto a que puede crear ataques de corta, mediana y larga distancia, como su ya icónico Hadouken, ya sea lanzándolo como un blast o como un ataque continuo. Estos Ryu puede potenciarlos con variantes, causando un daño mayor y aumentando su velocidad. Solo por mencionar otros ataques en los que Ryu aprovecha su control sobre el ki serían: Asoheki, un ataque de corta distancia que crea una explosión. Tessin, una técnica defensiva en la que Ryu puede protegerse y anular ataques. Kako Fabutsu, un movimiento de defensa y ataque con el que Ryu bloquea ataques de oponentes y responde con un ataque contundente. Por lo visto, bajo el control de Satsui no Ado y su posterior dominio, Ryu podría realizar ataques de ki similares a los de Akuma, como las variantes de los ataques ya mencionados, pero sumando ataques más grandes y devastadores, como el Kongoku Kuratsusan, el cual genera una gran explosión a su alrededor, o el Seki Akuratsua, el cual crea un ataque en forma de columna, claro, junto a una explosión. Ryu cuenta con el Muno-ken, una energía contraria al Satsui no Ado. De igual forma, Ryu puede manipularla de diferentes maneras, aunque muy similares a las de ki normal. Existen muchos ejemplos de ataques tanto de Ryu como Akuma manipulando el ki, pero contar absolutamente todo llevaría tiempo, pero ya se dan una idea. Manipulación del fuego. Ryu puede potenciar sus ataques con el fuego, tanto los ataques de ki que se vuelven más rápidos y poderosos, como sus golpes y patadas. Incluso solo colocándote la mano encima puede quemarte. Manipulación de la electricidad. Al igual que el fuego, Ryu puede potenciar sus ataques con electricidad, algo del Muno-ken, y al igual que lo anterior, tanto sus ataques ki y su cuerpo se potencian como Shinku Hadouken y cargar su cuerpo con esta energía para dar ataques capaces de derribar e incapacitar. Manipulación de viento. Ryu puede permanecer suspendido en el aire gracias a su patada tornado, y yendo un poco más allá, Akuma puede maniobrar en el aire usando la misma habilidad. Potenciación.
Todo lo dicho anteriormente, ya sea mediante el Satsui no Ado, el Munoken o el Ki, Ryu puede hacerse más fuerte y veloz. Aura. Ryu puede envolverse de energía con la que puede hacer cosas, como distorsionar los elementos que lo rodean, protegerse de balas y proyectiles. El aura del Munoken puede evitar algunos ataques del Satsui no Ado, o incluso generarles miedo a terceros. Sentidos extrasensoriales. Ryu puede sentir espíritus, y Akuma y otros manipuladores de Ki pueden sentir dicha energía a su alrededor. Intangibilidad. Gracias al Satsui no Ado que Ryu ya dominó, Ryu no puede recibir daño al ejecutar cierta habilidad, además del hecho de que Ryu puede hacer que sus ataques de Ki puedan traspasar personas, para salir ilesas mientras impacta en otra cosa. Predicción analítica. Ryu puede leer a sus rivales, así sabiendo qué ataques serán los siguientes en ser usados. Anulación de poderes. Ryu mediante el Ki puede protegerse y anular el daño de ataques, ya sean golpes, ataques enérgicos, fuego, etc. Sellado. Mediante el Munoken los usuarios pueden limitar y encerrar energías como el Satsui no Ado. Desintegración. El Munoken puede destruir a otros individuos, pero se destaca mucho la enorme efectividad que tiene ante seres de naturaleza demoníaca o malévola. Al ser una energía contraria al Satsui no Ado, este puede repeler y anular los efectos de esta y otras energías oscuras. Teletransportación. Una habilidad proveniente del Satsui no Ado, Ryu puede teletransportarse igual que Akuma, aunque es una habilidad algo limitado puesto a que no parece aplicar a grandes distancias. Insta-kill. Con el Shunbokusatsu, Akuma puede quitarle la vida de un ataque a cualquier personaje. Recordemos que esto debería aplicar a Ryu porque ya dominó por completo este poder. Manipulación del dolor. Según los pecados que hayas cometido, tu muerte será más dolorosa una vez que te apliquen el Shunbokusatsu. Por último solo queda repasar las resistencias e inmunidades de Ryu. Resistencia a temperaturas extremas. Ryu no se ve afectado por el calor frío al momento de pelear. Resistencia a la presión. Tanto por el Satsui no Ado y por ser comparable a Akuma, Ryu debería resistir increíbles presiones sin dificultad. Resistencia al sellado. Por más poderoso y sabio que fuera Gouken, este no pudo sellar el Satsui no Ado dentro de Ryu por siempre, más temprano que tarde regresó para torturar a Ryu. Resistencia mental, a la electricidad y al dolor. Ryu podía soportar la tortura de Bison, la cual buscaba lobotomizarlo mediante fuertes descargas eléctricas para el principio hacer que su cuerpo y mente se rindieran, pero aun con el extremo dolor que estos le causaban, Ryu no se rindió ante tal tormento que se entiende que se extendió por días. Resistencia a la posesión. Ryu luchó contra el poder Saito de Bison, que buscaba apoderarse de su cuerpo, todo con mero coraje y voluntad. Resistencia a ataques al alma. Necali, un ser devora almas, no era capaz de devorar el alma de Ryu, tampoco pudo devorar el alma de Akuma. Resistencia a la corrupción. Aún en sus peores momentos, Ryu no se dejaba corromper por la influencia maligna del Satsui no Ado y mucho menos lo haría por la influencia del Psycho Power. Resistencia a la manipulación del destino. Menad menciona que para peleadores como Ryu, es difícil descifrar su futuro y su destino, por lo que no puede ver sus próximos movimientos, solo al momento. The answer lies in the heart of battle. Battle isn't over. The Shirai Ryu are dead. You will suffer as they did. To hell with your clan. No, to hell with you! The Netherrealm. This is where I was reborn. This is where you will pay. Hanzo Hasashi creció bajo el manto y las disciplinas del clan ninja Shirai Ryu. Hanzo fue criado para ser un guerrero perfecto, fuerte, veloz y, sobre todo, letal.
Hanzo se había hecho de una reputación temible debido a su excepcional dominio con las armas ninja, pero destacando más su habilidad con el kunai, siendo por este que se le conocería en el clan y por sus enemigos como Escorpión. En algún momento de su vida Hanzo conocería a Harumi, una hermosa mujer que desposaría y posteriormente tendrían un hijo, Satoshi. El clan Shirayuu se encontraba en una fuerte guerra con un clan rival, el Lin Kuei, pero Hanzo tenía un especial odio hacia uno de sus miembros, Bi-Han, también conocido como Sub-Zero. Los conflictos entre clanes y sobre todo el odio entre Hanzo y Bi-Han llegaron a oídos de un hechicero que desde hace años planeaba liberar a un antiguo dios caído, pero ahora había maquinado un siniestro plan con la rivalidad entre clanes. Quan Ki contrató el servicio del clan Shirayuu y Lin Kuei para entrar a un antiguo templo y sustraer el mapa de los elementos, siendo Hanzo y Bi-Han los elegidos para tal tarea. Ninguno había contado con la presencia de uno de los miembros del otro clan, por lo que el choque entre Hanzo y Bi-Han fue inevitable, desatándose una gran pelea en la que Bi-Han se alzó como el ganador y ahí mismo acabó con la vida de Hanzo. El alma de Hanzo fue a dar al Netherrealm, falló en su misión, le falló a su clan y le falló a su familia, ya no los volvería a ver, solo le quedaba una eternidad de tormento y tortura en este reino infernal. Es entonces que Quan Ki se presenta otra vez ante él, relatando que una vez que Hanzo murió, el clan de los Lin Kuei liderados por Sub-Zero prosiguieron a asediar su aldea, aniquilando a cada miembro de su clan y el mismo Sub-Zero se había encargado de asesinar a su esposa e hijo sin piedad alguna. Calumnias. La verdad detrás de esta historia es más siniestra de lo que Hanzo hubiera esperado. Quan Ki, tras haber organizado aquel enfrentamiento donde Hanzo moriría, él personalmente se encargaría de destruir aquello que Hanzo más amaba, su familia y clan, esto con el único fin de sumir a Hanzo en una profunda desesperación, impotencia, frustración y, sobre todo, furia. Esto solo para que Hanzo se viera vulnerable y así Quan Ki pudiese ofrecerle algo que no podría rechazar, darle la oportunidad de vengarse de Bi-Han por todo el daño que le había causado. A cambio de someterse al hechicero, él le daría otra oportunidad de caminar entre los vivos y un gran abanico de habilidades por su lealtad ciega hacia los propósitos de Quan Ki. Hanzo no dudaría en aceptar esta oferta. Hanzo se había convertido en el guerrero perfecto, alguien fuerte y poderoso, pero sobre todo alguien sin sentimientos, sin límites, únicamente existiendo para aquello que Quan Ki necesitaba, letalidad. Aquel día Hanzo murió, ahora solamente existe Escorpión. Si por algo se ha caracterizado la franquicia de Mortal Kombat, es por sus brutales formas de destrucción corporal, y Escorpión es uno de los que mejor en lo que destruir el cuerpo se refiere, al con sus manos ser capaz de decapitar, mutilar, partir, reventar y aplastar a sus adversarios. Escorpión no tiene problema al tratar con materiales densos, reduciendo a fragmentos tablillas de piedra, o siendo capaz de partir ninjas robotizados con cortes limpios. Escorpión fue capaz de pelear con un Sub-Zero corrompido por una de las dagas Kamidogu, y que si bien, Escorpión se vio superado en varios momentos, su poder fue suficiente para mantener a raya a Sub-Zero hasta poder derrotarlo. Fue en esta misma pelea que Sub-Zero realizó una demostración de su poder, destruyendo por completo una gran casa que encima de todo estaba congelada con su hielo. Lo más interesante es que para Sub-Zero esta demostración no significaba nada de su verdadero poder. Consideren que el hielo de Sub-Zero es más fuerte que el hielo común, la prueba es aquella vez que creó un escudo que se tanqueó de forma total o parcial la explosión de la base subterránea de los Kyber Lin Kuei, misma que también destruyó parte de un bosque, y el mismo Sub-Zero prosiguió a destruir dicho hielo con un golpe casual. Escorpión ya ha roto las formaciones de hielo de Sub-Zero, incluso los de subversión potenciada, significando que en los puños de Escorpión se halla la fuerza suficiente para destruir estructuras grandes sin problema. Escorpión en varias ocasiones ha luchado con Johnny Cage, en su último enfrentamiento Escorpión enfrentó a Johnny en su forma más débil de Hanzo Hasashi, y aún así Johnny no resultó ser rival. Recordemos que a este punto de la historia el poder de Johnny dista mucho de su versión joven. Resaltamos esto porque el señor Cage en su juventud superaba a nuestros ninjas favoritos, no batallando nada en derrotarlos ya sea juntos o individualmente. En el despertar del dios caído Shinnok, Escorpión en su forma de Hanzo Hasashi resistiría el ataque directo del amuleto de Shinnok, quedando inconsciente. Con anterioridad en manos inexpertas como las de Havik, el amuleto usó su energía para explotar grandes navíos, que, para hacérselas corta, la explosión que fue capaz de provocar era de más de 100 metros.
Ahora imaginen el enorme poder de este amuleto en las manos de su portador original. Recordemos que Adik quería atravesar las barreras cósmicas de Raiden con el amuleto potenciado con las miles de almas de Ermac. Esto es solo para recalcar lo obvio, Javin necesitaba un poder externo para ser una amenaza para un reino, mientras Shinnok solo necesitaba el amuleto en sus manos. Scorpion ha sido capaz de encarar a una versión de Raiden que, si bien se encontraba algo contenida en su forma humana, este también estaba potenciado por la influencia de un Kamidogu. En esta forma Raiden de manera pasiva era capaz de crear y controlar una enorme y violenta tormenta eléctrica, y atacar a Scorpion con toda su potencia. Consideren que el poder de una tormenta eléctrica es equivalente a 1000 billones de julios, valor que, si lo reducimos transformándolo en otro valor como en kilotones, obtenemos un resultado de 239 kilotones de potencia, energía suficiente para destruir todo en un diámetro de 5.67 kilómetros a la redonda. Pero ojo aquí, recordemos que Raiden hace esto de forma pasiva, por lo que esta es la potencia que Raiden maneja solo por existir. La potencia de Raiden al ir más en serio como lo hizo con Scorpion debería ser ampliamente superior, y que por si no fuera poco, Raiden se encontraba potenciado por el Kamidogu, por lo que el poder de Raiden era drásticamente más grande que el de una simple tormenta eléctrica. ¿Qué tanto? Pues, ¿conocen a Fujin? El hermano de Raiden, que en una ocasión mencionó que estando a plenitud de sus capacidades físicas dijo que de quererlo podría destrozar una montaña. No tenemos ningún referente sobre una posible montaña, pero si me preguntan a mí, quizá Fujin se refiera a montañas como las del Himalaya, al haber pasado cientos de años resguardando un objeto en esta zona. Sea así o no, Raiden Kamidogu derrotó, o más bien humilló a Fujin en 2 ocasiones, en ambas casi matándolo, y una de ellas fue por accidente. Así que el simple hecho de que Scorpion haya aguantado más contra Raiden que Fujin ya marca mucho su gran poder. Y no es una inconsistencia, en el pasado Bi-Han derrotó a Fujin y otros dioses elementales, y Scorpion destruyó a Bi-Han y es equiparable a su hermano Kuai Liang, que también supera a Bi-Han. No solo los dioses son excesivamente poderosos, en la media de personajes tenemos a Tremor, el ninja del dragón negro. Al igual que los demás ninjas, los poderes de Tremor son elementales, él controla la tierra y los terremotos, algo recalcado varias veces en juegos y páginas, y ha sido mencionado que los terremotos de Tremor tienen la capacidad de derrumbar ciudades completas si no se controlan. En este caso la ciudad a la que se refieren presumía de un tamaño que rivalizaba con la tormenta eléctrica creada por Rain para tapar el sol, y en promedio el tamaño de una tormenta eléctrica logra cubrir un diámetro de 15 millas, o 24 kilómetros. Esta demostración no se quedará aquí, verán, si Tremor podía causar el derrumbe total de una ciudad de no controlarlo, la magnitud de sus terremotos es más grande de lo que creemos. Guiándonos con la escala de Mercalli, la cual cataloga terremotos mediante sus efectos y daños, encontramos que un terremoto capaz de destruir edificios, puentes, carreteras, etc., entra de lleno en grado de muy desastroso, que, para mayor y mejor referencia, un terremoto de este grado es equivalente a uno de grado 7.5 en la escala de Richter. Un terremoto de esta magnitud libera una energía total de poco más de 52 gigatones, un nivel isla muy bueno para el ninja de tierra. Pero ¿saben cuál es la mejor parte de todo esto? Que Tremor es basura. Sí, por más impresionante que es esta demostración, Tremor no es nada ante otros seres como por ejemplo Kano, de quien es su segundón. Por lo que no es raro pensar que Kano es más fuerte que Tremor, mínimamente el doble, dándole una potencia de 104 gigatones, y como pueden ir intuyendo, personajes como Jax o Johnny Cage han derrotado a Kano en tanto en la actualidad como a su versión joven con cierta facilidad, por lo que al menos estos personajes en esta última etapa serían el doble de fuertes que Kano, ostentando una potencia de 208 gigatones. Y como ya pueden intuir, Scorpion se ha mostrado igual, o superior a Johnny Cage, nada para afirmar que es el doble de fuerte, pero le podríamos atribuir un poco más. Para mostrar el pináculo del poder de Scorpion, hay que hablar de varios personajes, siendo el primero de ellos, Quan Chi. No han sido pocas las veces en las que él y Scorpion lucharon, sin limitarse, sin haber alguna restricción, y siendo Scorpion quien salió victorioso en la mayoría de las luchas. En su última lucha Scorpion se dio el lujo de vencerlo en su forma de Hanzo Hasashi y seguidamente asesinarlo. Es evidente que Scorpion es igual de fuerte que el hechicero, lo que no es cualquier cosa. Quan Chi también se vio al nivel de otro personaje importante, Shang Tsung.
Juntos asesinaron a Liu Kang e incluso a Raiden en el mundo exterior, y seguidamente tras traicionarse mutuamente, Quan Chi derrotó al hechicero tras haberse bufeado con una de las almas del templo. Resulta más llamativo cuando se ha dejado claro que Shang Tsung y Raiden no limitado por las normas del torneo pueden entablar luchas parejas, significando que, pese a que Raiden se debilita permaneciendo en el mundo exterior, este no se hallaba suficientemente débil al hechicero necesitar bufearse para vencerlo. Ni siquiera necesitamos mencionar a los hechiceros, el mismo Escorpión ha enfrentado y ha hecho sangrar a Raiden estando en el Eat Realm, encolerado y potenciado con un Kamidogu, poniéndose al nivel de un dios. Este no es el único ejemplo, Escorpión derrotó también a Kung Lao, aliado y amigo de ni más ni menos que del elegido, Liu Kang, y si bien se ha dejado en claro que existe cierta diferencia entre Lao y Liu, sigue siendo un guerrero fuerte. Podemos mencionar más ejemplos, como Kitana, quien derrotó al hechicero Shang Tsung, y por si no pareciera poco, también logró colocarse al nivel de Shao Kahn restringido e incluso acabó con su vida. Y sí, Escorpión y Kitana no distan tanto si de poder se habla. Al final recordemos que las deidades y entes extremadamente poderosos para participar en el Mortal Kombat tienen que reducir sus estadísticas para que sean combates justos. Entonces, si Escorpión y otros escalan de forma muy directa con estos personajes, ¿de cuánta potencia estaríamos hablando? Fácil. En el final de Raiden del primer Mortal Kombat, este menciona que el choque entre dioses eventualmente provocó la destrucción de la Tierra. Se da a entender que no fue una colisión, fue el producto de las energías que se desprendían cada lucha ocurrida hasta reventar. En el inicio de mitologías, se cuenta algo similar, se narra como la lucha entre Raiden y el dios caído Shinnok provocaría una devastación en la Tierra, mas no fue destruida. Quan Chi menciona que Shinnok podría destruir la Tierra, y también los reinos, aunque esto último posiblemente se refiera a su estado no restringido sabiendo que los reinos son inmensos. Y como última hazaña para Raiden y demás deidades contenidas, Raiden en una lucha con Shao Kahn repetirían la misma demostración, logrando hacer temblar el planeta hasta el núcleo. Por lejos, esta es la hazaña más resaltante cuando nos estemos refiriendo al poder de la media de personajes y a los dioses en sus estados restringidos, y debido a que pueden entablar luchas prolongadas, serían capaces de destruir el planeta a la larga. Entonces para determinar la potencia que manejan los personajes podemos recurrir a un cálculo, no se asusten, que es un cálculo muy simple. En pantalla están viendo el peso en kilos del núcleo de la Tierra. Ahora usando la siguiente tabla la cual indica la velocidad a la que tiemblan las cosas según su intensidad, y como en todas las demostraciones anteriores, es consistente que el producto de varios choques es capaz de destruir el planeta, al menos podríamos decir que era la velocidad máxima de una intensidad moderada. Con estos dos valores en la mesa, podemos volver a utilizar la fórmula de energía cinética, la cual estarán viendo en pantalla. El resultado de esta operación es una enorme cantidad de julios, que reduciéndolos transformándolos en otro valor, obtenemos un resultado de 2 teratones de poder, más que suficiente para colocarse en un buen nivel país. También ya se ha calculado cuánta energía se necesita para hacer temblar el planeta Tierra, siendo el resultado igual, 1 de nivel país con 1 teratón de potencia. Si bien Escorpión se veía algo superado por varios peleadores que alcanzaban esta potencia en su juventud, en sus últimos años Escorpión lograría superar sus límites, esto demostrado al mientras estar en su forma más débil de Hanzo Hasashi, pudo derrotar a su versión joven demoníaca, cuyo estado aumenta su nivel de poder, derrotar sin tanta complicación a peleadores que alguna vez lo superaron y sobre todo, poder igualar a seres como Quan Chi, sumando el hecho de que en su forma espectro su poder se ve amplificado al punto de poder encarar y hacer sangrar a un Raiden potenciado, indican que Escorpión es bastante más fuerte que su versión pasada y más violenta, habiendo un aumento considerable para el ninja amarillo. Escorpión al ser un ninja, el sigilo y la rapidez son su insignia, demostrado al ser capaz de derrotar a varios adversarios a la vez. Sus reflejos compiten con los de Sub-Zero, el cual puede evadir sin dificultad los misiles de los Cyber Ninjas. Por evidentes motivos Escorpión y otros varios personajes deberían ser superiores a Mavado, personaje que puede evadir balas. Haciendo un scaling bastante directo, Escorpión pudo atacar al Raiden Kamidogu, logrando tomarlo por sorpresa y después someterlo, algo impresionante considerando que el mismo dios se jactaba de reaccionar y atacar a la velocidad del trueno. Considerando que Raiden es un dios elemental, podríamos atribuirle la velocidad promedio de uno de estos, la cual es 1282 veces superior a la del sonido.
Sin embargo, como Raiden puede manipular los truenos, el atribuirle solo la velocidad promedio a sus ataques es un insulto cuando fácilmente podría alcanzar la velocidad máxima de los rayos naturales, la cual es de 1400 km por segundo, es decir 4000 veces más rápido que el sonido. Es una buena velocidad que podríamos atribuirle a Raiden en peleas casuales, puesto a que las demostraciones de velocidad no terminan aquí. Cetrión, la diosa de la vida y de la luz, al ella ser un ente elemental, podría atacar y reaccionar a la velocidad de la luz, que de hecho ya está demostrado que puede, y no solo por estatus. Personajes como Raiden y Shinnok deberían igualarla, sino porque Cetrión podía ser igualada. Tomen de ejemplo a Jackie y su padre Jax, quienes potenciados con las miles de almas recolectadas de Shang Tsung pudieron derrotar a la diosa, y lo dicho, muy lógico considerando que el brujo ha luchado también con Raiden, un igual a Cetrión. Uno de los personajes más importantes en estos temas de velocidad es Kabal, siendo alguien del cual la mayoría escala. Kabal es por lejos el peleador más rápido de todos. John Lee ha comparado la velocidad de Kabal con la de un relámpago, una pequeña broma quizá para algunos, pero considerando que Kabal toma la velocidad trueno de Raiden, que por sí sola ya es demasiada como lenta, imaginen a qué velocidad se desplaza Kabal, y ojo aquí, puesto a que como mencionamos antes, los ataques y reflejos de Raiden no pueden quedarse en la velocidad habitual de los truenos y relámpagos, debido a que Raiden es un igual a deidades y personajes que atacan con luz como Cetrión o Kotal Kahn. Ya que mencionamos a Kotal Kahn, este tiene una hazaña de este nivel muy directa, la cual fue poder reaccionar al disparo láser de Kano a centímetros de él. Sonya Blade posee una hazaña muy parecida, evadiendo un disparo muy cerca de ella. Cabe mencionar que esta demostración fue hecha por su versión joven, sabiendo que varios peleadores con los años se hicieron más fuertes. La velocidad de Sonya sería mejor, una velocidad aplicable a los ninjas, al poder igualarla a ella o a su hija. Explica bien, cabrón. Pesado. Partimos de Sonya. Si consideramos que Sonya joven puede derrotar a Kabal, cuya velocidad supera por mucho a la del trueno, y que puede esquivar disparos láser del ojo de Kano, los cuales presentan las cualidades suficientes para decir que van a la velocidad de la luz, entonces Sonya debería ser al menos el doble de rápida. La velocidad solo se amplificaría con los años, por lo que ella y Johnny serían superiores a sus versiones jóvenes, entonces ambos tendrían un ataque y reacción 4 veces más rápidos que la luz. Y por su parte Hanzo demostró cierta superioridad ante John Lee y Sonya, y en su forma espectro esto terminó de consolidarse al sufrir un marcado aumento de poder de mínimo el doble, siendo 8 veces más rápido que la luz, y considerando que de por sí Hanzo ya le sacaba una ventaja, entonces sería algo más rápido, unas 10 veces aproximadamente. Bastante lógico considerando que la última vez que Hanzo utilizó su modo espectro enfrentó a Sub-Zero y a Raiden, ambos poseídos y potenciados con un Kamidogu. Creo que ya quedó claro este apartado, una velocidad FTL para el ninja de fuego. La durabilidad de Scorpion es algo para resaltar. Incluso aún estando vivo, Scorpion poseía una estamina increíble, puesto a que debido a sus múltiples misiones ninja, Scorpion se veía sometido a prolongados periodos de tiempo en espionaje, recorridos y lucha. Si pensamos que la durabilidad de Hanzo era al menos igual que la de Big Han, entonces también podría aguantar días enteros en desafiantes recorridos, sin tantos recursos y soportando luchas desafiantes. Y una vez que Hanzo se volvió un espectro, este aspecto no hizo más que mejorar, soportando viajes y luchas de presumiblemente días, y ni su cuerpo y habilidad se veía afectada en lo más mínimo. Tanto en su travesía de venganza como en su participación en los torneos, Scorpion ha sometido su cuerpo a enormes desafíos y daños físicos, pero nada de esto fue capaz de afectarlo. En varias ocasiones se levantó y siguió con su objetivo, y es que no hay personaje que haya recibido tanto daño físico como Scorpion. Scorpion ha sido mutilado, lacerado, atravesado, electrocutado, le han roto los huesos, torturado por días, casi han destruido todo su cuerpo, o siendo imbuido en ácido, y nada ha sido capaz de frenarlo. Se regenera y continúa luchando. Parte de su gran durabilidad actual es debido a su entrenamiento físico y mental, puesto a que ya vimos que el cuerpo de Scorpion puede aguantar lo que sea, pero por un tiempo la mente de Scorpion se vio abrumada por el pasado y su lado espectral, y tras encarar todos los fantasmas del pasado, Scorpion pudo tranquilizar su mente, dando como resultado un guerrero más centrado, fuerte e inteligente. Su lado espectral ya no lo tortura, su mente está en paz.
Es verdad que Hanzo será increíblemente resistente y durable, pero este sigue atado a las necesidades básicas como comer, dormir y beber, o bueno, al menos en su forma mortal, porque transformado en espectro escorpión se libera por completo de estas necesidades, teniendo la habilidad del autosustento y permitiéndose realizar por tiempo prolongado cualquier actividad, sean luchas o grandes recorridos, escorpión no sufrirá desgaste por estas. Este modo le otorga una inmortalidad de no muerto, siendo incapaz de volver a morir, y si por alguna razón los daños son extremos, no solo tiene una poderosa regeneración, sino también se ha mencionado que tiene la habilidad de la resurrección, por lo que básicamente, nadie podría deshacerse de Escorpión en un combate al no verse limitado por nada, siendo Escorpión alguien de una durabilidad infinita. No sé cómo este aspecto ha sido tan poco tratado siendo tan importante e interesante. Debido a el riguroso entrenamiento ninja de Hanzo, este se ha perfeccionado en las varias disciplinas del ninjutsu, las cuales son Taijutsu, especializado en el combate cuerpo a cuerpo sin armas. Kusarijutsu, especializado en el combate con cadenas. Kenjutsu, disciplina centrada en el combate con espada. Intonjutsu, enfocado en las técnicas de ocultación, infiltración y sigilo. Monomi no Jutsu, dedicado a detectar puntos débiles en las defensas del enemigo. Seisonjutsu, enfocado en las habilidades de supervivencia, rastreo, botánica, meteorología, etc. La lista es bastante extensa, en pantalla pueden ver el resto de las disciplinas que integran el ninjutsu, mostrando que es más compleja de lo que parece. Como sería de esperar, Escorpión se ha especializado en el dominio de cualquier tipo de arma ninja, desde sus cadenas, espadas, o incluso hachas. Su habilidad es tan buena que ni guerreros que han vivido en combate toda su vida han sido rivales para Escorpión, no batallando nada en derrotarlos. Soldados de las fuerzas especiales no son nada para Escorpión, y mismos que de no ser iguales, al menos se aproximarían al nivel de Sonya Blade, la cual tenía habilidades marciales superiores a la de los marines. Pudo equiparársele a Batman en una pelea, y esta versión del murciélago también es todo un maestro en las artes marciales. Espera un momento, ¿cómo que Batman? Sí, bueno, ¿recuerdan lo de las líneas temporales y por qué consideré ambas líneas para este análisis? El crossover de Mortal Kombat vs DC sería otra línea temporal que parte después de la trilogía original, por lo que técnicamente este Escorpión tiene las mismas capacidades de este, de cierta forma la visión de líneas temporales de Raiden y las varias referencias ayudan a esta parte, y como dato extra, Shawn Kittelsen, escritor de los últimos juegos de la segunda línea temporal, sus cómics e Injustice declaró que Escorpión y otros personajes podrían pelearle a Batman. No se vayan tan lejos con esto, porque no creo y tampoco veo posible que se refiera a otra versión del murciélago que no sea la del crossover o la de Injustice, pero igual, tiene su mérito. Quizá tomen con pinzas todo lo anterior dicho, pero no se preocupen, aún no terminamos. Una de las mejores hazañas de Hanzo fue reformar el clan Shirai Ryu, enseñándoles a los nuevos miembros el arte del combate y las varias disciplinas antes mostradas del ninjutsu, incluso entrenó al hijo de Kenshi, el cual lo consideraba un mejor maestro que él, pero Hanzo asesinó personajes que habían demostrado superar a Kenshi. Para Hanzo, los miembros robotizados del Lin Kuei no son más que chatarra, dándose el lujo de derrotar a Kirax y a Sector antes y después de su transformación. Se sabe que Kirax ya era todo un experto en artes marciales, sobre todo el ninjutsu, que bueno. Kirax fusionaba los estilos de combate aprendidos de formas jamás antes vistas, esto es todavía más impresionante considerando que la habilidad marcial de Kirax es tan perfecta que superó las mejoras de su robotización, es decir, nada de su estilo de pelea es gracias a la programación de los Lin Kuei, y eso sí que es decir mucho considerando que en la programación les hace aprender y copiar otros estilos de combate, o simplemente descargarlas para emplearlas al instante. Tomen en cuenta que Kirax superó a John Cage, otro artista marcial prodigioso, cuyo estilo era el Jeet Kune Do, un arte marcial caracterizado por su adaptabilidad, su estilo híbrido que proviene de disciplinas como el Wing Chun, Karate, Judo, Esgrima, y más.
De sobra está decir que Escorpión es un igual a Sub-Zero, el cual podía derrotar a varios de los Cyberlink Kunai, que como ya mencionamos estaban programados para dominar varias artes marciales y estos no fueron rival alguno para el Criomante, incluso derrotó a Sector, un igual o superior a Kivax, pero está de más mencionarlo ya sabiendo que Escorpión los derrotó a ambos. Para terminar de asombrarnos con esta parte, recordemos que Escorpión en varias ocasiones luchó con Quan Chi, el cual se ha mostrado al nivel de Shang Tsung, incluso llegando a derrotarlo en una ocasión, y lo llamativo aquí es que como recordarán, Shang Tsung tiene la habilidad de absorber almas, y con ellas todos los poderes y conocimientos de varios luchadores, y más que posiblemente incluyendo disciplinas de otros reinos como Edenia. Como pueden ver, el nombre de Gran Maestro Hasashi no es solo porque sí, Escorpión es un peleador completo. Podemos sumarle el hecho de que Escorpión es un gran estratega y planificador, Escorpión ha logrado crear buenos planes de infiltración y tácticas para él y todo su clan. Al restaurar el clan Shirai Ryu, Escorpión reunió a varios individuos y los entrenó en todas las disciplinas del ninjutsu, destacando entre todos a Takeda Takahashi, un guerrero tan hábil que un dios como Fujin reconoció el valor y las enseñanzas de Escorpión, y es por lejos el guerrero más destacado de la nueva generación de peleadores, sí, me atrevería a decir que incluso por encima de Cassandra Cage. Pese a lo que se creería en un principio, Escorpión sabe cómo funcionan ciertas tecnologías, incluso algunas más avanzadas como las del Lin Kuei. Hanzo también conoce diferentes idiomas, esto bien pudo lograrlo escuchando a otros y asimilando las cosas, o siendo quizá parte de las disciplinas que aprendió en su formación ninja. Escorpión también practica cosas como la meditación, lo que le ha permitido aclarar su mente y como hemos mencionado, Escorpión en su formación de ninja ha aprendido mucho en varios campos, como la meteorología, la botánica o incluso la cocina. Sí, esto es canon. El armamento de Escorpión es variado, considerando que domina toda arma ninja, pero las que siempre ha cargado en combate son las siguientes. Kunai. Esta es su arma más icónica, es un kunai sujetado a una cadena y que Escorpión lanza hacia sus rivales para atraerlos a él, para impulsarse hacia ellos, como arma de mediana distancia, e incluso reventar a sus rivales. Katanas. Escorpión posee katanas gemelas, manejando ambas espadas con gran habilidad, y en el caso de quererlo, Escorpión solo empleará una sola katana. Wakizakis. Los wakizakis son complemento de las katanas, hojas de tamaño más reducido pero igual de letales. Hachas. Escorpión ha utilizado hachas en mitad de un combate. Cadenas. Escorpión puede usar sus cadenas para golpear y someter a sus rivales. Es creo el apartado más interesante, las habilidades de Escorpión son las siguientes. Manipulación del fuego. Una habilidad bastante conocida, Escorpión puede generar fuego y emplearlo de diferentes maneras, ya sea creando proyectiles de fuego, usándolo como impulso, potenciar sus armas y golpes con él, creándolo a la distancia, elevando la temperatura de objetos, transformándose en fuego, etc. Manipulación del aire. En medio de un combate Escorpión puede mantenerse suspendido en el aire mientras realiza ciertos movimientos. Teletransportación. Escorpión reaparece en otros lados envuelto en fuego. Viaje adimensional, BFR dimensional. La teletransportación de Escorpión no se limita a una dimensión, Escorpión puede viajar entre dimensiones, principalmente al Netherrealm. Creación de portales. Escorpión puede crear portales por los que puede moverse o enviar a otros a otra dimensión. Manipulación de explosiones. Mediante el fuego Escorpión puede generar potentes explosiones. Aura. Escorpión puede crear un aura ardiente, sirviéndole mayormente de forma defensiva al dañar a su oponente cuando éste intente atacarlo. Geoquinesis. Una habilidad algo limitada, Escorpión puede generar pequeñas estructuras rocosas. Sentidos extrasensoriales. Escorpión es capaz de sentir almas y espíritus, puede sentir las almas de todo su antiguo clan, y en otra ocasión Escorpión fue capaz de sentir e identificar el alma de Shao Kahn entre las miles de almas de Ermac. Percibo a Shao Kahn en ti. Nuestro creador está en nosotros. Te lo quitaré. Regeneración. Escorpión puede reconstruir su cuerpo cada que sufre daños severos, ya sea golpes y cortes, destrucción significativa de su cuerpo, o incluso regenerar sus órganos, piel y huesos después de nadar en ácido. Revitalización. De encontrarse en un estado deplorable, mediante su transformación a espectro puede regresar a un estado óptimo. Resurrección. Escorpión ha mencionado que al igual que Geras, él también puede regresar de la muerte. Potenciación.
Su modo espectro lo hace más fuerte, y estando así entre más tiempo permanezca en el Netherrealm, más poderoso se vuelve. Invocación. Escorpión tiene la habilidad de invocar demonios desde el Netherrealm para que le ayuden en medio de una pelea, ya sea sometiendo al enemigo o atacando directamente. Clonación. Escorpión puede crear varios clones suyos para ayudarlo a rematar a sus rivales. Desconocemos mucho de estos clones debido a que solo aparecen en un Fatality y ciertos movimientos, pero su función puede ser igual a la de los demonios que puede invocar. Transformación. Lo dicho anteriormente, Escorpión tiene la habilidad de transformarse, principalmente cambiando entre Escorpión y Hanzo Hasashi, pero también puede volverse un escorpión gigante, o en un brutal, violento, mortífero y sanguinario, pingüino. ¿A que no veían esa venir? Creación de armas, control de la materia. Escorpión puede crear o invocar cualquiera de las muchas armas que domina. Soulfug. Escorpión puede interactuar con fantasmas y espectros, sin mencionar el hecho de que tiene habilidades capaces de destruir el alma de sus oponentes. Intangibilidad. Principalmente transformándose en fuego, Escorpión puede atravesar personas y ciertos objetos. Predicción analítica. Escorpión lee el estilo de lucha de sus rivales, logrando anticipar sus ataques. Instakill. Escorpión cuenta con ataques capaces de aniquilarte al instante, principalmente con sus ataques de fuego, debido a que este presenta la propiedad de poder quemarte el alma. Las resistencias de Escorpión son varias, así que empecemos de una vez. Resistencia a las temperaturas extremas. Escorpión puede soportar temperaturas bajo cero sin mostrar inconveniente alguno, simplemente sigue luchando, y ni hablar del fuego, que un fuego capaz de alcanzar los 3000 grados no es más que una pequeña brisa para Hanzo. Resistencia eléctrica. Las poderosas descargas Terraiden no son capaces de lastimar seriamente a Escorpión. Resistencia al ácido. Como recordarán, Escorpión fue imbuido en ácido y logró salir de este. Resistencia mental, a la magia, empática, a la corrupción y al alma. La magia de Quan Chi es inútil ante Escorpión, por lo que no puede controlarlo de ninguna manera. Recordemos que Quan Chi se apodera de las almas de los retornados y manipula su mente para que sean sus lacayos sin voluntad. Resistencia material, a la desintegración e instakill. Hanzo ha sobrevivido a ataques directos del amuleto de Shinnok, siendo el amuleto capaz de desintegrar cuerpo y alma con uno solo de sus rayos. Resistencia al dolor. Escorpión se ha mostrado capaz de soportar todo tipo de castigo físico, desde ser atravesado, electrocutado, casi destruido e intentos de desintegrarlo, y Escorpión se ha levantado sin mayor inconveniente. Resistencia a la manipulación del destino. Una vez que los guerreros de la Tierra conocieron las manipulaciones de Kronika, estos se salieron del camino que había creado para ellos, arruinando sus planes para la línea temporal. No lo sé. Pero lo que es seguro es que Kronika ya no nos controlará. Y recordemos que, en las infinitas líneas temporales, las cosas no ocurrieron como Kronika quería, él habiendo al menos una donde incluso Escorpión la derrotó. Tengo muchas preguntas. Yo también. Llegando al apartado final, hay que mencionar la única debilidad de Escorpión, y eso es que estando en su forma de Hanzo Hasashi, este es más débil y pierde muchas de sus habilidades especiales, siendo las más importantes su inmortalidad y regeneración. Si llega a ser asesinado en esta forma, no podrá regenerarse y mucho menos resurgir. Burn. Una vez ya analizadas las capacidades físicas y poderes de ambos personajes, proseguiremos a compararlas y a determinar quién ganaría en un combate. Quisiéramos empezar con las formalidades de señalar que hazañas son similares o que se encontrarían en categorías iguales, pero simplemente no podemos ignorar el gran, enorme, inmenso, elefante en la habitación, la gigantesca diferencia que hay en los apartados de fuerza y resistencia. La mejor hazaña de Escorpión es poder combatir deidades restringidas, cuya potencia en dicho estado los haría capaces de destruir países, y muy bien, no es una potencia despreciable, pero la Kami del pasado puede hacer esto mismo con la misma facilidad.
Actualmente son más fuertes que sus versiones pasadas, sí, y ambos están varios peldaños debajo de Ryu, el cual es comparable a seres capaces de causarle un daño significativo a la Tierra, y eso en su estado normal. Bajo la influencia del Satsui no Ado o el Munoken, la brecha se haría más grande, por lo que aquí no hay discusión alguna, Ryu se lleva por paliza estos apartados. Afortunadamente en aspectos de velocidad es un caso diferente, siendo prácticamente gemelos en el apartado. Ambos comparten hazañas muy similares, escalan de otros, y con valores bastante aproximados, y todo culmina en la misma hazaña, transformaciones y entrenamiento, ambos siendo 10 veces más rápidos que la luz. Si bien Ryu muestra tener una velocidad de desplazamiento superior, es la teletransportación de mayor rango de Escorpión la que vuelve a equilibrar la balanza, así que este punto es para ambos. En cuanto a la durabilidad, parecería que ambos están igualados al ser capaces de resistir prolongados viajes, batallas intensas y siendo capaces de soportar muchos tipos de daños y castigos, pero en virtud de quien tiene mejores demostraciones, ese sin duda es Escorpión. No solo porque sus viajes y luchas son más caóticas que las de Ryu, sino porque Escorpión ha mostrado una mejor respuesta a todos los daños que ha recibido: el frío, el calor, la electricidad, el dolor, el ácido, al alma, aplicación de insta-kills, desintegración, etc. Son demostraciones increíbles, y no le quitamos mérito a las de Ryu, pero las de Escorpión en este aspecto están mejores. A esto hay que sumarle su inmortalidad de no muerto, transformándose en un ser prácticamente incansable, al no necesitar absolutamente nada para mantenerse en pie, siendo capaz de incluso revivir, por lo que Escorpión pisa fuerte en durabilidad. Es en el aspecto de inteligencia, donde volvemos a toparnos con un escenario imprevisto. Como vimos, ambos son poseedores de grandes conocimientos en varios campos, quizá alguno es mejor en un aspecto, pero nada muy notorio. Y si hablamos de la habilidad marcial de cada uno, es todavía peor porque ambos demostraron ser increíbles, ambos son peleadores extraordinarios, dominando más de una disciplina marcial, son peleadores con un estilo bastante adaptativo, ambos pueden leer a sus oponentes, y a su vez ellos son difíciles de leer. Ambos son grandes maestros, forjando a los luchadores más destacados de las siguientes generaciones. Ambos enfrentaron a todo tipo de adversarios y adaptándose a sus estilos, poseen toda una vida de experiencia, derrotaron a máquinas capaces de utilizar y combinar diferentes artes marciales, o hasta incluso pudieron igualar a personajes que superaron a las máquinas antes mencionadas. Como pueden ver, este es un tema bastante extenso para desarrollar al ambos ser muy competentes en el apartado. Podrías mencionar que Ryu es poseedor de un mayor conocimiento marcial, pero Escorpión tiene conocimientos de estrategia y planificación, y en ambos casos hablamos de conocimientos de toda una vida, no hay forma de demeritar alguno. ¿Qué apartado más reñido? Podríamos pasarnos un buen rato discutiendo quién se lleva el apartado, pero creo que sería bueno declarar un empate para estos hábiles peleadores. En el tema de hacks, ambos tienen un abanico de habilidades muy similar con los que podrían anularse mutuamente, ambos pueden arrojar blast de poder, de ki y fuego respectivamente, ambos poseen un aura mayormente defensiva, poseen intangibilidad y teletransportación, tienen super sentidos para percibir la presencia del otro, ambos poseen insta-kills, y así podría continuar, pero hay un par de aspectos que hacen la diferencia, y ambos están a favor del ninja amarillo. Para empezar, el número de habilidades de Escorpión es mayor que las de Ryu, incluso si ignoramos aquellas en las que se anulan, no cambia nada y ni siquiera son las mejores habilidades de Escorpión, solo quedando las que mayor ventaja le darían en una lucha con Ryu, como su invocación de demonios, creación de clones, su Soul Food, y siendo las habilidades que más ventaja le otorgan su inmortalidad, regeneración, revitalización, el BFR dimensional y sus portales, esto debido a lo versátiles que le resultan al ninja en una lucha. Y el segundo aspecto importante recae en las resistencias de Escorpión, que al ser mayores y de un mejor grado que las de Ryu, Escorpión tendría menos dificultades enfrentándose a ellas, bajando el efecto de varios de los ataques de Ryu. Por lo que este punto puede resumirse en que Escorpión posee un número de habilidades superior y en el poco efecto de las de Ryu. Así que Escorpión se lleva el apartado. I'm ready! Final round. Fight!
La evidente superioridad en fuerza y resistencia de Ryu es el aspecto que más eco hace, porque la diferencia es tan grande, que hasta los golpes más casuales de Ryu serían suficientes para poner en jaque a Escorpión. Esto sería si no fuera porque Escorpión sería un hueso difícil de roer. Una de las cualidades que más destacamos de Escorpión es que tendría una durabilidad prácticamente infinita, al en su forma espectro no necesitar absolutamente nada para seguir en pie a diferencia de Ryu, además de que podríamos decir que en este aspecto Escorpión es un personaje bastante duro, queriendo decir a que este puede aguantar bastante, refiriéndome principalmente a que se ha mantenido bastante firme en luchas donde le sacaban cierta superioridad física, como con el Sub-Zero Kamidogu, donde pudo resistir hasta un momento de debilidad, o como Raiden, donde hasta el dios del trueno no se esperaba tal resistencia del ninja, el cual pudo aguantar hasta encontrar cómo someterlo. Bajo esa premisa, todo sería cuestión de tiempo para que poco a poco la durabilidad de Ryu quede mermada hasta el punto de cansarse o mínimo reducir su rendimiento en combate, pero hay un par de problemas aquí, y eso que incluso si Escorpión pudiese regresar 1000 veces, realmente algo sería diferente. Ryu sobrepasa la potencia de Escorpión no precisamente por poco, por lo que cuánto desgaste podría sufrir Ryu si no necesita sus mejores ataques para acabar con Escorpión, y el segundo aspecto recae en la durabilidad. Si Escorpión enfrentara a alguien a su nivel, su durabilidad infinita sería una carta de victoria, de no ser por un evidente problema que por alguna razón no quisieron mencionar en su análisis, y eso es que su durabilidad no es infalible. Son justamente los ejemplos antes mencionados los que demuestran que, con un daño significativo, Escorpión puede quedar fuera de combate. Tan solo miren cómo quedó el pobre bastardo contra alguien que no lo superaba tanto como lo hace Ryu. Es desde aquí que podemos ver un claro problema para Escorpión. Ryu puede derrotarlo al primer golpe, que pese a que podemos decir que tienen una velocidad similar, si Ryu juega inteligente podría aprovechar para hacerle una jugada a Escorpión con la que podría golpearlo, y solo para resumir esta parte, pese al gran abanico de habilidades de Escorpión y su gran armamento, realmente no tiene nada para tomar de sorpresa a Ryu. Clonarse o invocar demonios no tiene suficiente utilidad, porque aun si estos fueran igual de fuertes que Escorpión, a Ryu no le costaría quitárselos de encima. El aura de Escorpión sería una porquería, porque quizá la explosión inicial pueda hacerle algo a Ryu, pero considerando que la mayoría del tiempo es un fuego que casi ni vida baja y que Ryu podría aguantarse sin problema, pues qué habilidad más inútil. La teletransportación sería bastante útil, de no ser porque Ryu ha luchado con seres con teletransportación como Dalsim, Bison o Set, imposible que esto tome por sorpresa a Ryu. El fuego que quema almas no tendría efecto porque para empezar Ryu puede aguantar estas temperaturas, ya luchó con seres que lo atacan con fuego, y sobre todo, fue inmune a los ataques de un devorador de almas. Y si pensaban que el armamento de Escorpión es una ventaja significativa, lamento decirles que esto no es así, porque en el universo de Street Fighter personajes como Zangief son tan poderosos que espadas comunes se rompen al impacto con su piel. Ryu al ser más fuerte sería de esperar de que ocurra algo similar, y en el dado caso de que no, igual que poco importante sería al Ryu ya haber luchado con ninjas o personajes similares como Vega, que empleaba un arma punzocortante en luchas. Tal vez el punto de habilidades y armamento se le dio a Escorpión, pero como pueden apreciar este punto no era nada decisivo al anularse mucho entre ellos, y que pese a que sí, Escorpión tiene unas resistencias mejores, no es para menospreciar las de Ryu, que le servirían mucho contra las habilidades de Escorpión. Este es un escenario donde Ryu tiene una ventaja algo más marcada que Escorpión al ambos tener habilidades que poco o nada servirán contra el otro, pero la ventaja física que Ryu le saca a Escorpión es una barrera que el ninja no puede atravesar, porque incluso si le diera la oportunidad de darle una lluvia de ataques, realmente dudo que algo sirva si Ryu juega inteligente, como usar su desplazamiento superior a favor, plantear alguna estrategia con la que pueda tomar en desventaja a Escorpión, o incluso los hacks que podrían repeler cualquier tipo de ataque que Hanzo quiera asestarle. Ante este escenario tan malo, lo más lógico para Escorpión es buscar una ventaja, no un momento, sino un escenario completo que pueda usar a su favor, un escenario que puede aprovechar por su conocimiento en él, como por el simple hecho de que ahí podría igualar a Ryu. Aunque pareciera que no es posible, el que Escorpión pueda llevarse a Ryu al NetherRealm es bastante probable. Es verdad que Ryu tiene defensas a varios de los ataques de Escorpión, pero cuando se trata de un BFR o un portal, el único argumento que podría aplicarse es que Ryu los evite,
base, pero esta no es una habilidad que solo pueda aplicarse una vez o con riesgo alto, no, Scorpion usa estas habilidades como le plazcan, sumando el hecho de que es un estratega mejor que Ryu y que no hay nada que realmente pueda evitar que Ryu caiga en estos, es solo cuestión de tiempo para que Ryu sea arrastrado al infierno y donde todo puede jugarle en contra, principalmente porque Scorpion se está haciendo más poderoso. Es en esta dimensión donde Scorpion podría aprovechar el entorno para abrumar a Ryu por todas las desventajas del escenario, pero sobre todo, porque entre más tiempo pase, Scorpion se hará más fuerte y rápido, por lo que tarde o temprano Scorpion obtendría un nivel de fuerza con el que pueda dañar significativamente a Ryu, y la velocidad ni hablar, si antes estaban igualados poco a poco la balanza se inclina considerablemente a favor del alacrán, de resto las cosas seguirían iguales, pueden anularse poderes y ataques, al menos hasta que la potencia de Scorpion aumente y la durabilidad de Ryu se reduzca significativamente por varios factores, hasta que Scorpion finalmente pueda aplicarle una de sus famosas fatalities. Scorpion wins. Fatality. Sí, bueno, es un escenario ideal para Scorpion, pero lastimosamente tengo que decirles que este resultado, pese a ser posible, es poco probable que ocurra. Verán, para empezar, la potenciación de Scorpion no es tan drástica como lo puede parecer, entre más prolongada sea la permanencia del espectro en este entorno su fuerza aumentará progresivamente, no aumenta al doble o al triple de golpe como para decir que podría igualar a Ryu al poco tiempo de llevárselo al infierno. La prueba está en Raiden, el cual mientras se encontraba en su forma restringida, sin ganas de pelear y encima puede que hasta debilitado por las energías malignas que pudiese haber en el infierno, derrotó a un Scorpion cuya permanencia en el infierno ya había sido extensa, nos da un indicio de lo anterior. Scorpion necesitó años para mínimamente lograr hacer sangrar a Dios del Trueno, e incluso en su última lucha del Scorpion y el Raiden del pasado, mientras Raiden se levantó sin dificultad alguna, en la lucha en el infierno casi obligó a Scorpion a huir o a que Quan Chi tuviera que intervenir. Así que esa idea de que Scorpion pueda igualar a Ryu llevaría mucho, pero mucho tiempo. Y como otro factor importante, no solo Scorpion puede potenciarse de quererlo, porque Ryu puede hacer lo mismo, ya sea con el Satsui no Ado, con el que Ryu puede hacerse más fuerte con cada lucha y que Ryu ya dominó en su totalidad, o con el Munoken que funciona similar. Además, tenemos que mencionar que sea uno o el otro, el aumento que Ryu sufre si es más repentino que el aumento progresivo de Scorpion, lo que se traduce en como mientras Scorpion intentaría igualarlo, de un momento a otro Ryu puede volver a crear una enorme brecha entre ellos. Pueden hacer la observación de que el escenario permanecería igual, Ryu seguiría teniendo una ventaja física increíble, mientras que Scorpion, debido a su estancia en esta dimensión perfectamente, sus habilidades regenerativas serían mejores y su durabilidad inagotable, volviéndose una fuerza imparable contra un objeto casi inamovible, pero hay algo de lo que no hemos hablado justamente para llegar a este punto, y este es el Munoken, la habilidad contraria al Satsui no Ado, que pese a lo poco explorada que esta, ha demostrado ser suficiente para que la consideremos como la ventaja más grande de Ryu. El Munoken, simplemente como habilidad defensiva, puede evitar los ataques de naturaleza demoníaca o malévola como los de Akuma, no siendo muy diferentes a los ataques de fuego infernal de Scorpion, y que por si no fuera poco, el Munoken puede destruir a seres de maldad como lo hizo con Bison. Y hay que decir mucho aquí, porque la naturaleza del Munoken es contraria a la del Satsui no Ado, y es por eso su efectividad ante él, por lo que incluso si Scorpion abandonó el camino de la venganza y el odio, no quitaría el hecho de que el Munoken sería su counter al atacar sus habilidades de naturaleza infernal, por lo que sus golpes serían más del doble de efectivos una vez que Ryu quiera acceder a este estado. De quererlo, Ryu podría desintegrar a Scorpion con un ataque fulminante o en base a puro golpe, y aquí es donde dirán, no, Scorpion tenía resistencia a la desintegración. Y sí, la tiene, pero el Munoken no es una desintegración material únicamente, este atacaría directamente a la fuente demoníaca de los poderes de Scorpion, algo a lo que Scorpion no demostró tener defensas al incluso poder sellarlas dentro de él, incluso si pensamos que su contraparte humana podría sobrevivir, ¿esto en qué ayuda? Ahora está todo nerfeado ante un titán que lo va a desarmar como Lego al primer golpe.
La técnica es definitiva, porque podría fulminar a Escorpión o su lado espectral, y por si alguien se lo pregunta, no. Si el Munoken ataca el poder de Escorpión, no podría seguir haciéndose más fuerte, y en el caso de que quede algo en su forma humana, tampoco sirve porque su forma humana es más débil y vulnerable que su forma espectral. Incluso si el Munoken no llegara a eliminar por completo al lado espectral, Ryu solo necesitaría un momento del lado mortal de Escorpión para ganar. Así que, en resumen, esta pelea podría ser bastante prolongada principalmente por la inmortalidad y durabilidad de Escorpión, pero una vez que Ryu pueda acceder al Munoken, todo está perdido para el ninja, debido a que el Munoken puede repelerlo por completo y porque Ryu se vuelve su counter definitivo. No hay más que decir. Ryu se lleva la victoria. Ryu wins. Oye, ¿recuerdas la hazaña de los ataques instantáneos de Kotal Kahn que dan un resultado de 500 veces la velocidad de la luz? Sí, ¿por qué? Piensa en esto. El Munoken aún podría repelerlo y el aura de este seguiría siendo su debilidad. Velo de esta forma. Y así finalmente hemos llegado al final de este video. Este versus realmente fue complicado de realizar, no solo por los 1000 problemas de siempre, sino porque conforme fue avanzando este video el resultado fue cambiando bastante. Verán, originalmente planeaba usar al Ryu joven y al Escorpión clásico, pero con todo lo que fue saliendo y fue descubierto finalmente opté por hacerlo con sus versiones definitivas. Además no es como si el resultado fuera a cambiar mucho a futuro, Street Fighter 6 aún tiene material que sacar a fechas de este video, mientras que Mortal Kombat pues... Y saben que, durante este proceso también consideré otras versiones, porque utilizando diferentes materiales el resultado que se puede obtener es bastante mixto. Y en fin, después de varios vídeos y otros que no llegaron, podemos decir que este canal cierra una etapa, pues este sería el final de los vídeos con personajes de Mortal Kombat, es una etapa que hace tiempo debió haberse cerrado y que mejor que por lo alto con un versus con su franquicia rival. Aunque la verdad no descartaría traerla de nuevo en un caso muy puntual. Se congelará todo el infierno antes de que eso sea parejo. Aguafiestas. En fin, recuerden que pueden dejar sus observaciones, comentarios y sugerencias, que total yo no seré quien los va a leer. Un enorme agradecimiento a Maximal por ayudar en enorme medida a realizar este versus, realizo buena parte de ambos análisis al aportar mucho, pero en serio mucho material para ambos versos. Lo mismo para la usuaria Geskeni, quien también aportó material para el video. Le tomaste material y luego le avisaste. Sí. Así que sin más que decir, yo me despido y será hasta la próxima. Adiós.